y no me olvido. Y bueno, entonces empezamos a resolver ese enunciado y en 10 minutitos corregimos, ¿sí? Y de paso vamos dando lugar a los que se conectan más tarde. ¿Estamos? Ok. Buenísimo. Hola Pedro, Buenas. ¿cómo estás Pedro? Estamos resolviendo el 42, Ok. ¿sí? ¿De Así qué que más o cartilla, menos, profe? ¿cómo? Espera que te lo copio, a ver si... Ahí está, Ah, buenísimo. Gracias, profe. buenísimo.
Bueno, vamos a pensar cómo lo vamos a plantear. Esperen que voy a compartir pantalla. Bueno, ahí estamos. Esperen que... Bueno, vamos a abrir el Excel, porque tenemos que ver cómo vamos a acomodar los datos, ¿sí? No sabemos qué cantidad de datos vamos a cargar. Sí sabemos que los vamos a almacenar en vectores. Esperen que ahí vaya abriendo. Entonces, sabemos que tenemos un edificio A, un edificio B. Vamos a ponerlo uno debajo del otro. B, C, D y E. ¿Sí? Que tenemos una serie de gastos de limpieza que vamos a tener que acumular, por lo tanto, como lo vamos a utilizar como vector acumulador, tenemos que inicializarlo en 0. Después tenemos otro que es de gastos de mantenimiento, que también lo vamos a inicializar en 0. Otro vector que es para gastos de sueldo, me parece que era, no importa, lo vamos a inicializar en 0. Y también un vector donde vamos a ir guardando los totales, ¿sí? Que también vamos a ir inicializando en 0. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que, nosotros nos vamos a encontrar con cómo va a ser nuestra planilla de datos. Fíjense que acá nos dice, dispone un conjunto de comprobantes con los datos necesarios, identificación del edificio, gastos de limpieza, gastos de servicio y gastos por sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con un comprobante que dice, por ejemplo, para el edificio A, se gastaron, qué sé yo, 1.200 en limpieza, 1.500 en servicio, en mantenimiento y qué sé yo, 2.000 en sueldo, en adelanto de sueldo, en lo que fuera. Después vamos a tener el edificio C, donde podemos encontrarnos con que no tuvo gastos de limpieza, tuvo 3.000 de mantenimiento y 60.000 de sueldo, por ejemplo. Después cargamos otro comprobante con los datos del edificio A, donde tenemos 20.000 de limpieza, son datos que no conocemos, por ahí 0 de mantenimiento, o sea, son comprobantes que uno va cargando, ¿sí? No es un comprobante final donde cargamos totales, sino donde cargamos datos parciales, qué sé yo, acá podemos poner 90.000, y todo eso lo tenemos que ir acumulando. Entonces, si leemos que se trata del edificio A, tenemos que cargar en la fila correspondiente al edificio A, ir acumulando en la parte de limpieza, en la parte de mantenimiento, en la parte de sueldo, donde corresponda, e ir incrementando el total. El total va a ser la suma de todo esto, ¿sí? Pero cada vez que leemos un comprobante, el comprobante tiene 4 datos. ¿Se entiende hasta ahí lo que tenemos que hacer? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Esto lo tendríamos que hacer. Primero tenemos que rellenar los vectores, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde hablamos de inicialización. Vamos a ir con un for. Entonces, vamos a utilizar una variable i, que va a ir desde 0 hasta 4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ingresar identificación, vamos a llamarle al primer vector, sub i. Acá es donde tendríamos que poner la A, la B, la C, la D o la E, ¿sí? Después inicializamos directamente los vectores en 0, donde tenemos gastos de limpieza sub i, lo voy a poner en 0, gastos de mantenimiento sub i, lo voy a poner en 0, gastos de sueldo sub i, lo voy a poner en 0, y gastos totales sub i, lo voy a poner en 0. ¿Estamos? Bien. Entonces,
ahora tenemos que pasar a la parte de carga de datos que en realidad no sabemos. Esperen que lo vamos a hacer acá, si puedo trabajar en paralelo y no se me desactiva una ventana u otra. Ahí estamos. No sabemos cuántos datos son. ¿Sí? Entonces, como no sabemos cuántos datos son, ¿sí? Que no es lo mismo que no saber la dimensión de los vectores. La dimensión de los vectores la conocemos y es esta que está acá. ¿Sí? En cambio, lo que no sabemos es la cantidad de comprobantes que vamos a tener. Entonces, acá vamos a introducir alguna variable para que nos permita ingresar al mientras. Entonces vamos a decir, ingresar. Desea cargar información, o podemos poner directamente ingresar el código de edificio. Y lo ingresamos en una variable cualquiera, en una variable común. No ingresamos este dato en el vector, porque nosotros acá, cuando leíamos el edificio A, no fuimos a cargar A. A ya está cargado donde tiene que estar cargado. Los datos que nos interesa cargar son estos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál puede ser cuál puede ser la condición del mientras? Podemos poner, por ejemplo, que mientras el edificio ingresado sea igual a A, o que el edificio ingresado sea igual a B, o el edificio ingresado sea igual a C, o el edificio ingresado sea D, o E. Estamos entonces, en cualquiera de esos casos va a entrar. Caso contrario, va a salir del mientras. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber dónde está la fila donde tenemos que buscar la información? Acá es donde vamos a usar búsqueda secuencial. Vamos a buscar dentro del vector ID, ¿sí? ¿Cuál es la letra que ingresó el operador? Lo podríamos hacer con un case, pero un case nos va a servir solo para este ejercicio que tenemos 5 datos. Vamos a suponer que tenemos más datos y cómo hacemos para hacer esta búsqueda. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una búsqueda secuencial. Recuerden, porque vamos a empezar a ver búsqueda dicotómica, ¿sí? Entonces, para hacer una búsqueda secuencial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recorrer el vector donde vamos a encontrar este dato, que es en el vector ID. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Vamos a ir con una variable cualquiera, podemos utilizarla ahí porque acá no la estamos usando. Lo recorremos siempre completo, esto va desde la posición inicial hasta la posición final, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que averiguar? Tengo que averiguar si ID, que es el vector que contiene las identificaciones de los edificios en la posición I, es igual a lo que yo tengo en la variable E, que es donde ingresé el edificio que quiero buscar. Eso lo tengo que poner dentro de un if. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Cuando yo lo encuentro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? En una variable f, ¿sí? Pues lo que yo necesito saber es la fila en la que lo encontré, ¿sí? Entonces, a fila le puedo asignar I, porque lo encontré en la posición I. ¿Estamos? Bien, entonces cuando salga del para, yo sé que lo voy a haber encontrado. Sé que tiene que haber ingresado alguna de las variables conocidas, ¿sí? A, B, C, D o E, porque si no, no hubiera ingresado al mientras. ¿Estamos? Entonces, cuando salgo del para, en F, ¿qué voy a tener? La fila donde lo encontré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que en GL sub F,
¿sí? Voy a decir que sea GL sub F. Perdón, todavía no ingresé los otros datos. Tengo que ingresar ahora, vamos a suponer, el resto de los datos. Ingresar. Gastos de limpieza los vamos a ingresar en LIM. Los gastos de mantenimiento los voy a ingresar en MAN. Y los gastos de sueldo los voy a ingresar en SUE. ¿Sí? Son estos 3 datos. Antes habíamos ingresado la identificación del edificio y ahora tenemos que ingresar el resto de los datos. ¿Sí? Yo hasta ahora, ¿qué hice? Ingresé el edificio y busqué en qué fila está. Esto no iba, chicos. Lo busqué y lo encontré en F. ¿Sí? Entonces a F le asigno I, que es el lugar donde lo encontré. Vamos a suponer que cuando I vale 0 no lo encuentra, entonces F no va a tener ningún valor. Cuando I vale 1 no lo encuentra, no va a tener ningún valor. Vamos a suponer que lo encuentra cuando I vale 2. Entonces acá va a salir del lado verdadero, y en F voy a guardar en 2, que es la fila que lo encontré. ¿Sí? Entonces acá ingreso los gastos de limpieza, los gastos de mantenimiento y los gastos de sueldo, y en GL sub F asigno GL sub F más LIM, que son los gastos de limpieza. Después, tengo los gastos de mantenimiento, los guardo en el vector GM, en la misma posición F. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba MAN, la variable donde tengo los gastos de mantenimiento. Y en GS sub F voy a asignar GS sub F más SUE. Y en GT, que son los gastos totales, en la posición F, no I, va a ser igual a, puedo poner bien, LIM más MAN más SUE, o bien puedo poner la suma de lo que tenga en cada uno de los 3, ¿sí? A eso le tengo que sumar lo que ya tenía. Siempre la forma del acumulador es la misma, ¿sí? Es el nombre del vector en la posición que corresponde, ¿sí? Va a ser igual al nombre del vector en la posición que corresponde, más lo que le quiera sumar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ponerlo acá. Ahí estamos, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá qué es lo que hice? Esto lo podría hacer, si no, acá adentro, y si lo hiciera acá adentro, no es necesario hacer esta asignación de F igual a I. Me podría referir directamente a I. Lo que ustedes prefieran. ¿Qué sería lo más óptimo? ¿Hacerlo con el for? No, lo mejor sería hacerlo de otra manera, porque de la otra manera les va a servir para otras cosas también. O sea, aprender a pensarlo así les va a servir para otros ejercicios. Ok. ¿Sí? Para este ejercicio da lo mismo. Y después de esto, para que no sea un loop infinito, tengo que volver a ingresar esto. Esto que está acá, dentro del mientras. Esperen que ahora sí lo maximizo. Entonces acá, dentro del mientras, agrego esto. Esperen que lo pongo dentro del mientras. Esperen que, a ver si lo puedo entrar. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá inicialicé. En todo este bloque, todo esto que está acá, cargué. Y ahora tengo que mostrar. Vamos a ver cómo me pide mostrar. Se desea emitir un listado donde conste para cada edificio, identificador de gastos de limpieza, gastos de servicio, gastos por sueldo y total. Vamos a agregarle una vueltita de tuerca, que es que me los muestre ordenados por el edificio que más gastó. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar según el edificio que más gastó? Después de esto, y en el ordenamiento, que lo vamos a hacer mal que nos pese, porque son muchos los vectores a ordenar, yo los tengo que mover todos. Fíjense que yo en una misma fila tengo los datos correspondientes a un mismo edificio.
¿sí? Entonces, si voy a ordenar por este edificio, que es el edificio donde yo tengo los gastos totales, ¿sí? No solo tengo que invertir los datos de este edificio cuando voy ordenando por burbuja, sino tengo que invertir todos, o sea, tengo que mover los 5 vectores, y eso es lo que vamos a hacer. El método de burbuja, de paso recordamos, va desde la posición 0 hasta la última posición -1, después, ahí dentro vamos a poner con J, que va a ir desde I+1, acuérdense que siempre va desde I+1 hasta la posición final, y ahí vamos a suponer que yo quiero quedarme con el más grande arriba, ¿sí? Entonces, si el de arriba es más chiquito, los invierto. Esta es la mejor manera de pensarlo. Entonces yo voy a preguntar, sí, esperen que acá no sé si había puesto gastos totales, sí, gastos totales le había puesto. Entonces voy a preguntar si gastos totales en la posición I es más chiquito que gastos totales en la posición J, ¿sí? Si es así, voy a tener que cambiar todos de lugar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo vamos a ver si nos deja todo con una misma variable, porque son todos los datos en realidad numéricos, menos el primero, así que vamos a utilizar aux1 para mover el primer vector, y d sub i le asigno, a id sub i le pongo id sub j, a id sub j le asigno aux, ¿sí? aux1, perdón. Eso es porque son datos de tipo letra. Ahora vamos a pasar a los datos de tipo numérico. Entonces vamos a usar para todos el mismo aux. Aux le asigno gl sub i a gl sub i glj, y así sucesivamente. Esto es medio engorroso, pero bueno, hay que hacerlo así. Esto después podemos copiar y pegar. Era limpieza, mantenimiento, sueldo, y total. ¿Sí? Fíjense que yo acá ordeno por un criterio. Yo no puedo ordenar acá por las 5 columnas a la vez. Yo voy a ordenar porque en gastos totales me queden más arriba, ¿sí?, los gastos mayores, para ordenar de mayor a menor. El resto se va a ir moviendo, acompañando a esto de gastos totales, ¿sí? Mi criterio acá es gastos totales. ¿Mm? Eso es ordenamiento. Nos falta la última parte, que es mostrar. Vamos a ir Profe, con... sí, la condición que pone en el if es la primera que va a ordenar, sí. digamos, la burbuja. No es la primera que va a ordenar, es el criterio que va a utilizar. O Ajá. sea, vamos a suponer que acá te queda 1200, 3000 y 4000. Vamos a suponer esto daría 8200. Después, vamos a suponer que esta da 10.200, suponete. Todo esto imagínatelo completo con valores reales. Puedo ponerle acá Sí, sí. 10.200. No hace falta que cada uno tenga datos. Puedo tener acá, qué sé yo, 6.500. Acá 9.700. Y acá 8.000. Vamos a suponer, y acá le voy a ir completando, vamos a ponerle acá 3.000 más 3.000 más 500, acá 700, acá 4.500 y 4.500, acá le vamos a poner 4.000 y 4.000.
¿sí? Entonces, fíjate que ahora me va a quedar esta ordenado. Recordá algunos, suponete vamos a recordar que este es 5.000, este es, vamos a ponerle 1.200, y este es 4.000, ¿sí? Fíjate que cuando se mueva el 10.200, se va a tener que mover este y este. Entonces, fíjate, yo acá voy a ordenar, en Excel, ¿cómo ordeno? Me voy a ordenar, y acá digo que quiero ordenar por la columna E, de mayor a menor, ¿sí? Y fíjate que todos los demás se van a mover para que me quede primero. Si yo no se movieran todos en paralelo, me quedaría acá arriba el 10.200 y quedaría el A fijo, ¿sí? Y no es el edificio A el que más gastó. Yo quiero que me diga, por ejemplo, que el que más gastó fue el edificio B con 10.200, después el edificio D con 9.700, después el edificio A con 8.200, el E con 8.000 y el C con 6.500. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea que el ordenamiento es, digamos, Vos después de lo siempre primero que vas se a va a ordenar mostrar. por un criterio y vas a mover todos Ajá, los paralelos, sí, inclusive ese. Entonces, fíjate que claro. acá yo muevo el edificio, acá está el de gastos totales. Lo puedo mover en cualquier orden, ¿eh? Porque los estoy invirtiendo todos, estoy haciendo para todos el mismo procedimiento. Da lo mismo que el de gastos totales lo ponga arriba de todo, lo ponga abajo de todo, porque lo que hace es invertir celda con celda, Claro. ¿sí? Ok, sí, sí. Bueno, y después, con I, que va desde 0 hasta 4, vamos a poner mostrar la identificación sub I, vamos a poner gastos totales. Bueno, y acá la idea sería, vamos a tratar de llegar, seguramente algún error cuando lo vamos a probar va a haber, pero vamos a tratar de llegar a valores así, similares a esto. Pero en vez de poner todos los datos juntos, esperen que esto lo voy a dejar como estaba, vamos a hacer, para llegar a que A tiene 1.200, vamos a cargarlo así, vamos a ponerlos todos desordenados, como para que ustedes vayan viendo que se va incrementando donde corresponde. Vamos a hacer 15 cargas, son medio pesadas, pero las vamos a hacer. Acá, vamos a hacerlo así, así, voy a ir cargando así y así. Y vamos a cargar, para que nos dé, acá ponemos 0, 0, vamos a cargar primero en la primera columna, acá vamos a dejar esto en 0 y 0, y acá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto para inventar alguna forma rápida de cargar datos, no es por otra cosa. 0, 0, y después voy a cargar el tercero. Ahí en teoría debería dar. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo con estos datos, a ver si los va cargando. Bueno, vamos a probarlo. Esperemos que si da error, de error al principio y no ya sobre el final. Bueno, entonces, primero tengo que ingresar el edificio, ¿sí? Lo tengo que ingresar en el orden que corresponde. A, B, C, D y E. ¿Sí? Fíjense acá cómo quedó lo que hizo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ingresar el código del edificio. Cargo el edificio A. Y digo que gastos de limpieza es 1.200 y los demás 0,0. ¿Sí? Fíjense que acá incrementó en gastos de limpieza. Ahora vamos a cargar el comprobante que sigue, que tiene el gasto de limpieza es 5.000, el gasto de mantenimiento 0 y el gasto de sueldo es 0. Después ingreso el código del edificio C y vamos a poner
vamos por 3.000 y 700. No, 3.000 vamos a poner, si lo dejo en blanco va a dar un error, ¿sí? Ahora vamos a poner el E, y ponemos en limpieza, nada, me quedó vacío, así que vamos a ponerlo todos en 0. Este estaba vacío. No importa, ingresamos el código del edificio, voy cargando por acá. Ahora voy a poner 0, 3.000, ven por dónde voy, ¿no? Y fíjense acá cómo va cargando donde corresponde, ¿sí? Estamos, o sea, fíjense que va quedando en la parte de el edificio A, tenemos 1.200 de gastos de limpieza, para el B 5.000, 3.000, acá cargue mal. Acá cargue mal porque tendría que haber ido un 700. Y acá el 0. Vamos a ver si ahora lo sigue haciendo. Vamos por el mantenimiento, vamos cargando por acá. Eso debe haber sido un error mío. Vamos a probar si el próximo anda bien. El B 1.200, ¿lo cargué? No. Vamos por el edificio B. Estoy por este comprobante. ¿Se entiende? Que voy por acá, Sí, sí, sí. cargando los datos. Igual después Bueno, puede cargar el 700, ¿no? lo Cuando el puedo cargar. toque el D. Exactamente. Lo voy Ajá. a cargar después porque lo tengo que cargar en D. Sí. El D es el que no me quedó. Bueno, el edificio B dijimos que es 0, 1.200, 0. Vamos a hacerlo ahora en el edificio D, y le voy a cargar en limpieza los 700. Ahí está. ¿Y por qué no me...? Acá está, en gastos totales, y acá está. ¿Sí? Bien. Ya había cargado el 1.200. Ahora voy por el C. A C le voy a cargar, vamos por 0, 3.000 y 0. Después vamos por D. 0. No carga el 0. 4.500 y 0. Fíjense cómo lo va cargando en el que corresponde. Acá estoy por mantenimiento. Me queda el último, me queda el E, que es 0, 4.000 y 0. Ahora me queda, ya voy por el último, que es sueldos. A, vamos a poner 0, 0 y 4.000. Fíjense que para todos tarda lo mismo, porque en realidad lo ejecuta todas las vueltas, busca por todos lados. ¿Sí? Ahí no sé qué cargué. Edificio A, bien. 4.000, bien. Entonces ahora tengo que ir por el B, 4.000, y los demás en 0. Ven que ahora le agrego el 0 que me faltó. Acá me va mostrando la ejecución, ¿sí? Para todos tardo igual, porque la búsqueda secuencial igual va a buscar del primero al último. C, y ahora pongo 0, 0 y 500. Estoy bien, sí, porque ingresé el C. Ahora voy por el D. 0, 0, 4.500. Por lo menos esta parte la vieron, que es la que me interesa a mí de la carga. La búsqueda secuencial la hace por completo, 0, 0 y 4.000. Código del edificio, y tengo que ingresar cualquier letra distinta, F. Y ahora fíjense cómo va a ir ordenando, de acuerdo a gastos totales. Y ahí me dice que B tuvo gastos totales, vamos a ordenar y vamos a ver si es cierto. Y ahí me dice que B tuvo gastos totales de 10.200, D gastos de 9.700, que es cierto, A gastos totales de 8.200, 8.000 y 6.500. Fíjense que lo resolvió bien.
¿Estamos? ¿Se entendió este ejercicio que fue bien desglosado? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a poner ejercicio 42 hecho en clase. Y ahora vamos a pasar a otro ejercicio que es para resolver, lo vamos a hacer con búsqueda dicotómica, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo. Este se los voy a guardar y lo voy a subir. Bien, todavía no tengo nada subido acá, pero voy a subir solo lo que trabajemos, no les quiero subir de más. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio que se los voy a poner acá, donde ingresamos el legajo de un alumno. ¿Se acuerdan? Esperen, vamos a retomar algunos de los ya hechos, que estaba por acá. A ver. Bueno, estos no. A ver, voy a ver si lo tengo acá, el de los legajos. Porque quiero usar ese mismo. Acá lo tengo. Fíjense, bueno, acá ordenaba y acá mostraba. Bueno, vamos a suponer, vamos a este le vamos a poner otro nombre. Porque no corresponde a ningún enunciado, le pongo así. Vamos a suponer que ingresamos el número del nombre del empleado, ¿sí? Y acá en la parte de, ¿por qué no me da bolilla? Ahí está. Y acá vamos a ir cargando las comisiones de ese empleado, que las vamos a ir poniendo acá, en comisiones. Entonces ingresamos el legajo del empleado. Me interesa que el primer ejercicio que hagamos con búsqueda dicotómica sea con el legajo del empleado. Vamos a ponerle así L sub I. Ahí estamos. Bien. Y después, para ir cargando las comisiones, bueno, mucho no pude aprovechar. Vamos a hacer un mientras, entonces vamos a establecer una condición del mientras, ingresar el legajo. Vamos a poner que mientras el legajo sea distinto de 0, ingreso al ciclo. Y hacíamos búsqueda secuencial. En este caso, si va de 0 a 6, es que tenemos 7 empleados, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Hacíamos con un for, donde con un for recorríamos con la búsqueda secuencial, iba de 0 a 6, ¿y qué hacíamos? Nos fijábamos dónde lo encontrábamos, averiguábamos si el legajo coincidía con el vector L en la posición I. Esto era búsqueda secuencial. Y una vez que coincidía, yo podía hacer, acá, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar la misma forma en la que manejamos recién, F le asigno I, y acá cuando salgo pongo ingresar comisión, y voy acumulando las comisiones. En C sub F, asigno C sub F más la comisión, ¿sí? Después vuelvo a ingresar al legajo, acá estamos, y termino, ¿sí? Acá vamos a suponer, bueno, acá lo puedo ordenar o no, pero puedo mostrar después, con un para, las comisiones de cada uno de los empleados, desde el empleado 0 hasta el empleado 6, las posiciones son esas, no el número de empleados,
voy a poner mostrar L sub I y la comisión sub I. ¿Sí? Esto así funcionaba bien. A ver, qué sé yo, vamos a probarlo. Le voy a poner comisiones solamente, vamos a suponer que tenemos el empleado 12, el empleado 8, el empleado 6, el empleado 90, el empleado 125, y me olvidé que el empleado fui usando, pero vamos a poner acá el empleado 100 y el empleado 98. Entonces vamos a poner el empleado 98 que hizo una comisión de 1200. El empleado 100 una comisión de 2000, de 200. El empleado 98 una comisión de 6000. El empleado 100 una comisión de 8000. Todo lindo acá porque tenemos solamente 7 empleados. ¿Sí? Entonces acá me muestra que el empleado 120 hizo una comisión de 80, el empleado 60 una comisión, bueno, ya ahí me perdí por dónde voy. ¿Sí? O sea, bien, no, acá fui sumando, bueno. Ahora lo vamos a ver, yo lo que quiero mostrarles acá es la dicotómica. Ingreso a la comisión, acá sumo la comisión, perfecto, ingreso al legajo, bueno, no sé bien cómo lo fui cargando, pero ahora lo vamos a probar. La idea de esto es que si tenemos 7 empleados, como es el caso, es fácil porque yo ingreso a un empleado, lo busca, lo encuentra y le suma lo que corresponde. Ahora, si yo tengo una nómina, qué sé yo, de 1000 empleados, ya buscar en 1000 registros, fíjense que tardaría bastante, ¿sí? O sea, a ver, si tuviéramos que recorrer, no puedo hacerlo acá, porque tardaría mucho incluso probarlo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Vamos a poner un ejemplo acá, en otra hoja, donde tenemos los números de empleado, vamos a poner el empleado 120, el empleado, lo vamos a hacer para estos 7 y van a ver que se agiliza igual. El empleado 600, el empleado 500, el empleado 240, el empleado 350, 420 y 825. ¿Sí? Si yo ingreso el empleado 420, ¿sí? ¿Qué va a ser el programa dado como estamos? Ahora lo vamos a probar con esos valores si quieren. Va a tener que recorrer este vector, cuando lo encuentra, se guarda ese valor y después incrementa en la comisión que corresponde. Vamos a suponer que este sería el vector de legajos y este sería el vector de comisiones. ¿Sí? Entonces yo leo el 420 que hizo 100 pesos de comisión, entonces busco acá donde está, encuentro en qué posición está e incremento en la que corresponde. ¿Sí? Vamos a suponer que volvemos a leer el empleado 420 que hizo una comisión de 1000, el empleado 420 da lo mismo si es el mismo empleado, 900 y ya. Vamos a probar ahí, digamos, cómo es el funcionamiento de esto y cuánto tarda en encontrar. ¿Qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora? Esperen que puedo ir cerrando. Vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando acá también. Así me parece. Entonces acá lo vamos a probar con legajo del empleado 420. Los otros legajos no me importan. Me distraje, sí, los voy a inicializar todos. Bueno, 120, 600, 500, 240, 350, 420 y 825. Ahí está. Ingreso un valor para el legajo, ingreso el 420. Ahí lo encontró, ingreso la comisión. Ingreso el legajo otra vez, 420. Ingreso la comisión. Ingreso otra vez el legajo 420 e ingreso la comisión. Ingreso el legajo 0
y ahí me dice 1200. Que eso es lo que no sé de dónde sale. Observar el legajo 120. Ah, está bien, me lo junto todo, por eso. Bueno, entonces bueno, ahí me mostró, ustedes vieron cuánto tarda esto, más o menos. Si tengo 1000, va a tener que recorrer por cada vez que ingreso el legajo, 1000 registros o 1000 filas, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Algo que se llama búsqueda dicotómica. ¿En qué consiste la búsqueda dicotómica? Vamos a suponer que yo ya inicialicé todos los legajos, que es lo que hice al principio, que es ingresar los legajos de todos los empleados, e ingreso en 0 el acumulador de las comisiones, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto más fácil sería si yo ingreso, por ejemplo, el legajo 420, y en vez de recorrer cada renglón, digo, bueno, voy a ordenar estos vectores por el criterio de la primera columna. Voy a ordenar por la primera columna, que esté de menor a mayor, y digo, el 420. Yo agarro la posición del medio, ¿sí? Del vector, y digo, bueno, en este caso coincide, vamos a suponer que ingresamos el 120. La búsqueda dicotómica consiste en agarrar la posición del medio, preguntar si este valor que yo ingresé coincide con mi posición del medio. Si coincide, ya sé en qué posición tengo el dato que buscaba. Vamos a suponer que acá tenemos las posiciones. Vamos a agregarle una columna, donde acá tengo las posiciones. Tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La posición del medio es la 3. ¿Sí? Pregunto si el valor que ingresé coincide con lo que tiene este vector en esa posición. En este caso no coincide. Entonces voy a preguntar si el valor que busco es más chiquitito que el que tengo acá. Si es más chiquito, yo ya sé que va a estar el valor que busco entre estos tres, no entre estos tres. Porque sé que este vector lo tengo ordenado, de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, si no coincide con el del medio, pregunto si es más chiquito. Si es más chiquito, ya no busco en los de abajo. ¿Para qué voy a buscar en los de abajo si sé que acá abajo no va a estar? Busco en los de arriba. Me quedo con este subvector. Lo voy a pintar en otro color. ¿Sí? De este vector, esta es la posición del medio. ¿Se entiende? Entonces voy a preguntar si el valor que ingresé coincide con este valor. No coincide con ese valor, ¿sí? Entonces voy a preguntar si este valor es más chiquito que este valor. Sí, es más chiquito, entonces yo ya sé que va a estar en esta parte para arriba. Como esto es la primera posición, sé que tiene que estar ahí. Entonces, la vuelta siguiente, vamos a ponerle otro color, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si este valor coincide con este. Como coinciden, ya encontré en qué fila lo tengo. Vamos a suponer que ingresamos otro valor distinto a buscar. Vamos a suponer que ingresamos el 600. ¿Sí? Este es fundamental que esté ordenado. Si no está ordenado, no sirve. ¿Estamos? Entonces, agarro el del medio, parto el vector a la mitad, me quedo con la posición del medio. Pregunto si en la posición del medio, que es la 3, el valor que tengo coincide con este. No coincide. Pregunto, ¿este valor que tengo es más chiquito que este? Sí, es más chiquito. Entonces, ¿con qué parte me quedo del vector? Con la de abajo, porque sé que va a estar entre los más grandes. ¿Sí? Entonces, mi nuevo subvector va a ser este. Ese subvector lo vuelvo a partir, no cambio nada de lugar, ¿eh? Y busco la posición del medio. Y pregunto, ¿esto coincide con esto? Sí, listo. Entonces me quedo con la posición donde lo encontré.
Ahora vamos a ver cómo modificar esto para que esto se haga. Esto es la búsqueda dicotómica. Entonces, esperen que quiero ver acá, F sub I, ingreso el legajo, muestro el legajo y muestro, quiero ver si estaba esto para que viera bien, porque lo vamos a probar de las dos maneras. Mostrar. L está bien, quiero ver si estaba andando esto bien. Legajo. Y ahí ponemos. Bien. Bueno, entonces lo vamos a poner ejercicio, búsqueda secuencial. Bueno, entonces esto está guardado, y ahora vamos a guardar otro, después lo vamos a probar por separado, que pongamos búsqueda dicotómica. Esta clase es un poco densa porque es bastante teoría. Bueno, entonces el de búsqueda dicotómica, que era lo fundamental, paso fundamental que tengo que hacer, tengo que tener ordenado el vector por el que voy a buscar. ¿Cuál es el vector por el que voy a buscar? Es el vector L. ¿Sí? Estas son las posiciones, no es un vector, sino que son las posiciones, y este es el vector C. ¿Sí? Yo esto lo voy a ingresar en cualquier orden, en el orden que quiera, pero lo tengo que ordenar. ¿Cómo hago para ordenar? Uso método burbuja. Para I de 0 hasta n-1, si era 6, tengo que llegar hasta 5. Acá para j de i más 1 hasta n en este caso es 6, este va dentro de este, y acá averiguo, lo voy a ordenar de menor a mayor, quiere decir que si legajo sub i es mayor que el legajo sub j, los voy a cambiar de lugar. ¿Sí? Entonces, AUX le asigno L sub I, L sub I, le asigno L sub J, y a L sub J le asigno AUX. ¿Estamos? ¿Y qué tengo que invertir también? El vector paralelo. ¿Se acuerdan? En este caso da lo mismo. ¿Por qué? Porque el vector C en este momento está lleno de ¿qué? Cuando recién arranco. Está lleno de ceros, lo inicialicé todo en 0, entonces cambiar un 0, ponerlo en lugar de otro 0 es lo mismo. Claro. Fíjense, ¿sí? Lo voy a hacer porque esto es una cosa, a veces no les va a cargar dos vectores donde uno sea 0. Entonces en este caso el C, esto no sería necesario, esta parte. Pero lo vamos a dejar así para que se acostumbre. Y lo que dice el método de búsqueda dicotómica, siempre tengo que tener ordenado, ¿sí? Voy acá a ingresar el legajo a buscar. Entonces, vamos a establecer la condición, que L sea distinto de 0, está bien. Y ahora acá empieza el método de la búsqueda. ¿Sí? En vez de esto, lo voy a reemplazar por la búsqueda dicotómica. Lo demás queda. Todo lo demás queda. Entonces, esto lo saco. ¿Qué dice el método de búsqueda dicotómica? Que yo voy a buscar desde la posición 0 hasta la última posición, que es la 6. Voy a tener que encontrar la posición del medio. La posición del medio siempre la voy a sacar como desde más hasta sobre 2. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿cómo saqué el primer medio? 0 más 6 es 6. 6 dividido 2 es la posición 3. Este fue mi primer medio. ¿Se acuerdan?
Después, en este Sí. caso, yo me quedo con la parte de abajo, ¿sí? Entonces, mi desde, ¿cuál es? Es la posición 4. Mi hasta es la posición 6. El medio, ¿cómo lo saco? Lo saco como 4 más 6 dividido 2, la posición 5. Siempre el medio lo saco como desde más hasta dividido 2, ¿sí? Voy a tener que saber si lo encontré o no, porque no tiene sentido que yo siga buscando algo que yo encontré, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para saber que lo encontré? Vamos a poner una bandera. Vamos a poner F, lo vamos a inicializar en -1, porque acuérdense que la posición 1 ya cuenta como una posición, ¿sí? Entonces vamos a ver. Esto va separado, no lo miren acá porque esto va a ir más abajo. Entonces, lo primero que hacía el método de la burbuja decía, el método de búsqueda dicotómica, voy a seguir buscando, mientras f sea -1, o sea, lo voy a buscar mientras no lo haya encontrado. Cuando lo encontré, f va a tener el valor de la fila donde lo encontré. Y voy a buscar mientras el desde sea menor o igual al hasta. Porque vamos a ver qué pasa cuando no lo encuentra y van a ver que el hasta pasa a ser más chiquito que el desde. ¿Sí? Esto todavía es teórico, todavía no lo vieron, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si f es -1 y el desde es menor o igual al hasta, voy a seguir buscando, porque todavía tengo posibilidades de encontrarlo. ¿Cuál era la primera pregunta que yo hice? Yo preguntaba, si lo que tengo en el vector que busco, que es el vector L, ¿sí? En la posición del medio, era igual al valor que estaba buscando. Si era igual, ¿sí? ¿Qué quería decir? Que yo lo había encontrado. Si lo había encontrado, en F, ¿qué voy a tener? El valor donde lo encontré. El valor donde lo encontré es el medio. ¿Sí? O sea, les recuerdo acá. Yo ingresaba, vamos a suponer, el 600, ¿no? Bueno, busco la posición del medio, la posición del medio es la 3. ¿Qué tiene el vector L en la posición 3? Tiene el 420. ¿420 coincide con 600? No, no coincide. ¿El 420 es más chiquito que el 600? Sí. Entonces me quedo con la parte de abajo. Vuelvo a tomar el medio. Mi posición desde es la 4, voy a buscar hasta la posición 6, o sea que mi medio es la 5, ¿sí? Y entonces ahí preguntaba, ¿el vector L en medio, que es la posición 5, coincide? Sí. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con quién me quedo? Con el medio, que es la posición 5. Entonces, en este caso, voy a decir que a F le asigno M. Caso contrario, ¿qué preguntaba yo? Preguntaba cómo era, si L en medio era igual a quién, al legajo que estoy buscando. Era más chiquito. Si L en medio es más chiquito que el legajo que estoy buscando. Si es más chiquito, lo que tengo en el vector que lo que estoy buscando, que este es el caso, lo que tengo en el vector es más chiquito que lo que busco, me quedo con la parte de abajo. Fíjense que desde dónde voy a buscar, desde la posición medio más 1. No tiene sentido incluir el medio porque sé que en el medio no está, porque ya pregunté. Entonces me quedo con la parte de abajo. Quiere decir que el desde va a ser m más 1. Mi hasta no se modifica, busco hasta la última posición. En caso contrario, vamos a suponer que yo estoy buscando el 120, ¿sí? Y yo pregunté acá, ¿este coincide con este? Que es lo primero que pregunto. No, no coincide. ¿Este es más chiquito que este? No. Quiere decir que está en la parte de arriba de mi vector. Está entre estos tres. Entonces, ¿qué achico? ¿El desde o el hasta? El hasta. El hasta. Que va a ser igual a medio menos 1. Mi hasta va a ser igual a medio menos 1. Y recalculo siempre el medio como a m le asigno desde más hasta sobre 2. Todas las vueltas recalculo el medio.
¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver, esto lo va a ir haciendo mientras no lo vaya encontrando y se va a ir quedando con la parte del vector que corresponde. Fíjense que cuando yo termino de buscar, ¿sí? O porque no lo encontré, o porque lo encontré, o porque el desde se me convirtió en hasta, vamos a ver qué es esto. Yo acá le voy a decir todas las vueltas, esto no es algo que vaya a ir, pero fíjense que yo le voy a pedir mostrar. Esto es para ir probándolo desde. Le voy a mostrarlos todos los valores, todas las vueltas, para que lo veamos. El hasta. Y el medio. Así ustedes ven cómo van cambiando los valores, cuando lo encuentra y cuando no lo encuentra. Bueno. Y entonces, acá tengo que preguntar, finalmente, para mostrar, para cargar la comisión, yo tengo que preguntar si lo encontró. O sea, si f es distinto de -1, quiere decir que al dato lo encontró. Porque siempre lo va a encontrar, siempre. Si lo encuentra, lo va a encontrar en el medio. Entonces, en ese caso, tengo que hacer esto. Ingresar la comisión. Después esto se lo van a aprender un poquito de memoria. No se asusten de lo que ven, pero siempre da trabajo la búsqueda dicotómica. Entonces vamos a tratar de probarlo, a ver qué pasa. Profe, Sí, ¿la F era la posición? la F es la posición. Ah, ok. Bien, entonces vamos a ir acá, vamos a ponerlo desordenado como lo habíamos ingresado. Ahí está, a ver, ahí está desordenado, no. Bueno, al fin y al cabo, no, bueno, los voy a ingresar ahora todos de nuevo. 120, 600, 500, 400, 200, 300 y vamos a poner 250. ¿Sí? Esto lo inicializamos así. Y acá vamos a poner las posiciones. Y vamos a ir probándolo, a ver si nos va mostrando. Entonces, vamos a arrancar por acá. Entonces, legajo del empleado, cargamos los legajos en cualquier orden. Y acá, ahí los está ordenando por búsqueda, por método de burbuja. Fíjense cómo van quedando ordenados, ¿ven? Que estos todavía me quedaron desordenados y ahí están todos, ¿sí? Entonces yo voy a buscar el legajo 300, que lo tengo, va a quedar, vamos a ver, las posiciones siguen siendo siempre las mismas posiciones del vector. Vamos a poner ordenar, voy a ordenar por la columna B de menor a mayor, ¿sí? Entonces justo el 300 me queda en el medio. No voy a buscar el legajo 200. Entonces fíjense que me va desde es el 0, ¿sí? Ya hizo la comparación. ¿Dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en la parte de arriba, porque va a comparar, no coincide el valor del medio con el 200, entonces se va a quedar con la parte de arriba del vector. ¿Se entiende? Entonces mi hasta, fíjense, que lo va a poner en 2. ¿Sí? Y mi medio, ¿cuál va a Sí. ser? La posición 1. ¿Sí? Ahora busca, ya lo encontró. ¿Sí? Por eso no salió por acá, porque ya lo encontró en la posición 1.
Fíjense que está por acá, está en naranja. Ingreso a la comisión de 1000. Ahora ingreso un nuevo legajo a buscar. Vamos a suponer que ingreso el legajo 600. Y le voy a cargar, ven que me dice, desde 4, pues ya se quedó con la parte de abajo, hasta 6, y el medio va a ser 5. ¿Sí? Ahora, no lo encontró, tampoco en el medio, entonces ahora se queda, fíjense que desde la posición 6 hasta la posición 6, y en el medio va a ser la posición 6. Acá lo va a encontrar. Lo encontró y me pide la comisión. 2000. Vamos a buscar un legajo que no encuentre. El 1250. Entonces, fíjense que ya ahí se quedó con la parte de abajo, porque la primera comparación que hace le da negativo, o sea, no lo encuentra. Entonces cae directo acá, por eso me muestra los valores. Entonces, desde la 4 hasta la 6, el medio es la 5. Fíjense que va a seguir. Ahora va desde la 6 hasta la 6, y el medio es la 6. Y ahora va a seguir. Fíjense que ahora el desde es más chiquito, más grande que el hasta. Desde la 7 hasta la 6. No puede buscar desde una posición 7 hasta una posición 6. No se cumple esta condición, entonces deja de buscar porque no lo encontró. Si no lo encontró, va a preguntar, y fíjense que F es igual a -1, no la encontró. Entonces sale. No la encontró, no me pidió la comisión porque no lo encontró. ¿Se entiende? Ahora voy a ingresar un legajo igual a 0 y me tendría que mostrar legajo 120, tuvo una comisión de 0, el legajo 200 una comisión de 1000, ¿se acuerdan? El otro que habíamos buscado era el de 600. El legajo de 250, una comisión 0, el legajo 300 una comisión 0, el legajo 400 una comisión 0, y el 600 era una comisión de 2000. Este es el de 500 0 y el de 600 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Lo que hace Con un poco de práctica ya es va con queriendo. práctica todo esto. Esto no es necesario que lo pongamos. Cuando ustedes quieran probar un programa, pónganle la salida acá. Lo que quieran mostrar, lo ponen como salida, entonces ven qué valores van teniendo las variables. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, fíjense que este en realidad lo resolvió bastante rápido. Si yo lo quiero probar, y vamos a ingresar los mismos valores que recién. Ingreso, primero los legajos de los empleados, eso no nos lo podemos saltear, que era 120, bueno, los había ingresado todos desordenados, ¿no? Pero da lo mismo, 120, 200, 250, a ver, 120, 200, 250, 300, y era 400, 500, 600, 400, 500, 600. Y buscaba, acá hace el ordenamiento de burbuja, hago el legajo 200, que tenía una comisión de 1000, y el legajo 600, que tenía una comisión de 2000. ¿Sí? Ingreso valor 0, y fíjense que acá me muestran los resultados como corresponde. ¿Sí? Y fíjense, vamos a probar la diferencia con el otro ejercicio que teníamos. Es en este. Burbuja. No, acá está. Perdón. Búsqueda dicotómica. Este es el que no va. Y este debe ser el que tiene la búsqueda secuencial. Fíjense que acá vamos a ir. Bueno, vamos a probar este mismo que va a ser un poco más lento. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ingresar el legajo 120, acá daba lo mismo como los ingresemos, 250, 300, 400, 500 y 600. Ingresamos el valor del legajo, habíamos dicho 200, fíjense que tarda más en buscar, 1000, acá el legajo 600, tarda un ratito más en buscar, 2000, y acá le legajo 0, y después me mostraba los resultados como iban.
¿sí? Fíjense que los dos llegan al mismo resultado. ¿Mm? Bueno, ahora yo esto se los voy a subir. Lo que me interesa de la búsqueda dicotómica es que lo entiendan, ¿sí? Ahora vamos a hacer de la cartilla, esperen que voy a dejar de compartir un minutito, y les voy a dar un ejercicio para que modifiquen, pero esperen que primero se lo subo, así lo tienen. Uno se va a llamar búsqueda secuencial. Esto lo tienen que entender, ¿sí? Porque si no, no van a saber qué están haciendo. Secuencial. Las pruebas las tienen que buscar ustedes. Bueno, esperen que esto se lo subo y ahora les digo qué vamos a hacer. Buenísimo. Y los jueves debe haber un problema de horario porque somos mucho más los martes. Sí, seguro. Debe haber mucha gente trabajando. Claro, qué lástima eso. Ahí va, ahí voy entrando a la plataforma. Está tardando en entrar a la plataforma, no sé por qué. A ver, ahí estamos, ahora sí. Bien. Bueno, y les voy a buscar el enunciado para que hagamos. Se los voy a dejar un ratito a ustedes, a ver si ustedes se dan idea de cómo hacerlo. Que es uno que es de DNI, que es el que me gusta a mí. Vamos a buscar DNI. No, no es este. Este. El 53. Quiero que intentemos hacerlo. Bueno, yo acá les voy a subir todo, pero está muy lenta la plataforma. No sé si les pasa a ustedes también. Eh, puede ser, profe. A mí me mantuvo bien recién, pero no sé. No me termina de cargar. A ver. Bueno, vamos a ingresar.
Esto, lo que estamos haciendo ahora es la clase 19. Sí, evidentemente a mí me anda muy lento. A ver. Sí, a mí me anda bien, profe. No sé. Sí. Bueno, ahí fui. Búsqueda secuencial, búsqueda dicotómica, y ahí les puse el ejercicio. Fíjense qué dice. El organizador de una fiesta cuenta con la lista de invitados, 450, la cual se encuentra totalmente desordenada y en ella se detalla DNI y número de mesa. Una vez finalizada la carga de la lista al sistema, ustedes pueden probar con 5 datos, no con 450, una vez finalizada la carga de la lista al sistema, al momento de llegar un invitado se ingresará su DNI y si el mismo es hallado se le indicará el número de mesa que le corresponde. La cantidad de consultas no está determinada. Bueno, ustedes por el momento pueden hacerlo para un solo invitado, le tienen que informar cuál es el número de mesa. ¿Sí? Después vemos cómo hacemos para más de un invitado, ¿sí? Sí. Bárbaro. ¿En dónde está el enunciado, profe? El enunciado del ejercicio 53 de la cartilla. La cartilla está subida a la plataforma, igual yo se los pegué ahí en el chat. Ah, ok, ok. Ahí está. Gracias. Bueno, en unos minutitos vemos cómo plantearlo. Profe, Pedro. eh, ¿nosotros ingresamos el número de la mesa? O... Sí, ustedes tienen que cargar no solo el DNI, sino, imagínense una lista de 5 invitados, siempre. Siempre algo Sí. más chiquito y que puedan manejar. Los datos desordenados por DNI, ¿sí? Desordenados de cualquier manera, donde Ajá. ingresan el número de invitados. Ustedes tienen que cargar la lista en la computadora, para que después, ingresando el número de DNI, puedan ver en qué mesa tiene que sentarse ese invitado. O sea que... eh,
¿La mesa se inicializa con el for o...? Sí, la mesa hay que inicializar el DNI y la mesa. Ajá, Exacto. ok, Bien ahí bueno, eso. sí, gracias.
Bueno, vamos tratando de plantearlo un poquito para ir terminándolo. Eh, a ver si está resuelto en alguna parte. Me parece que no, porque está resuelto en la plataforma, en la cartilla. Bueno, ¿ustedes tienen la próxima clase a las 6 o tenemos tiempo de verlo un momentito ahora o lo vemos el martes que viene? ¿Qué prefieren? Tenemos un momento, Bueno, pero no sé si querés verlo la otra clase, que haya más gente, pero que haya más gente. Yo estoy pensando si lo van a ver grabado o no. Bueno, vamos a dejarlo que quede como pendiente. Entonces, el ejercicio 53 lo dejamos para la clase que viene, ¿sí? Vamos a dale, arrancar por ahí buenísimo. con la búsqueda dicotómica. Bueno, chicos, les Dale. subo la clase en un ratito. Vale, Perfecto, profe, profe. gracias. Muchas Chau, gracias. chau. Hasta luego. Adiós.